Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Alegre de verles esta mañana. Yo cada vez más me siento contento, agradecido a Dios de ser un adventista del séptimo día. Anoche estuve escuchando la ponencia de dos catedráticos. Ahora están todos allá en Costa Rica, a nivel centroamericano. Se están dando unas conferencias sobre identidad adventista, que tanto estamos careciendo de manera familiar e individual. Y tenemos que volver a nuestras raíces adventistas. ¿No creen ustedes, hermanos? ¿Y en dónde radica el secreto para lograr que volvamos otra vez a ser la iglesia del libro? ¿Dónde está? ¿Dónde radica? Bueno, sí, los pastores, los ancianos podemos hacer algo. Es una coayuda, ¿no? Pero realmente donde se logra el efecto es en la casa. ¿Amén, hermanos? Eso, o sea, llegar a esa realidad hace sudar, hace sudar. Yo soy responsable en mi casa, con mis hijos. Yo soy responsable de mí mismo. A veces le echamos la culpa al gobierno, estamos acostumbrados, ¿no? Al alcalde, ya, al representante de la comunidad, le echamos la culpa al pastor, a los ancianos, a la junta. ¿Y dónde está tu culpa? ¿Dónde está tu responsabilidad? Y no dice la Biblia, vístanse. Él no dice que los pastores lo vistan, dice vístanse. Entonces tenemos que ser conscientes, debemos llegar a un punto de madurez en donde aceptemos que es mi responsabilidad. ¿Amén, hermanos? Es mi responsabilidad. Entonces, tristemente me toca empezar así, porque el mensaje, hermanos, adventista no es el mensaje solo para una nación. El mensaje adventista es para la familia, porque nosotros somos el Elías moderno, ¿sí o no, hermanos? Somos el Elías moderno. Por ser el Elías moderno, Elías dice que llevó un mensaje de conversión hacia los padres de los esposos, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Es un mensaje de conversión. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? Es un mensaje de conversión para la familia. El mensaje es para la familia. Entonces, yo esperaría, ¿verdad? Ojalá que algún día más hermanos, más pastores, pues decidamos acompañar a nuestro departamental de familia para engrosar las filas de verdaderos adventistas conscientes de la responsabilidad que tenemos de traer conversión, de despertar conversión, ¿ya? Reforma dentro del seno de la iglesia. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? Ojalá que haya mucho más en los años que vengan, ¿verdad? Que se sumen más padres de familia, más esposos, para poder engrosar esta linda fila. Muy bien, vamos entonces, hermanos, con el tema de ahora. La práctica, estaba buscando, ¿no? un título que fuera un poco diferente. Busqué varios sinónimos para colocarlos allí y este fue el que me pareció: la práctica espiritual, porque es un asunto de práctica. ¿Amén, hermanos? Esa es la práctica. Con el tiempo uno llega a mejorar en este asunto de la práctica espiritual en el hogar. Pero nos vamos a concentrar principalmente en los efectos. No voy a hablar esta mañana, no hablaré esta mañana sobre cómo hacer el culto familiar, a qué hora hacerlo. De eso no me voy a concentrar. Me voy a concentrar en los beneficios de realizar el culto familiar. ¿Amén, hermanos? En eso me voy a concentrar esta mañana. Muy bien. ¿Por qué abrazar el hábito de realizar el culto familiar? ¿Cuál es la razón que debe llevarme a abrazar esto? Y no solamente si tenemos hijos en casa, esto es para todos.
Porque si los hijos se van de casa y nos quedamos como pareja, nos necesitamos el uno al otro. Así que hay que continuar con el culto familiar. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Aunque estemos bien viajestillos, tenemos que seguir con el culto familiar, ¿ya? Porque nos necesitamos. Y esto trae gran beneficio para el matrimonio, ¿eh? Y ya van a haber otros beneficios más. Es bastante integral. Porque Dios planeó que el culto familiar fuera una gran bendición para sus hijos. Y lo que yo me pregunté mientras estaba en este proceso de avance, ¿no? ¿A dónde tengo que apuntar acá? Muy bien. Me vi con esta cita, ¿no? Miren lo que dice. Leamos todos. 1, 2, 3. Padres y madres, cada mañana y cada noche, juntad a vuestros hijos alrededor vuestro y elevad vuestros corazones ¿a quién? A Dios, por humildes súplicas. Vuestros amados están expuestos ¿a qué? Bien, ahí da la razón. Razón por la cual debemos reunirnos es porque nos encontramos todavía en la tierra. Porque yo todavía, hermanos, he visto matrimonios, eso lo vi en Sonsonate, dos señores, un señor bien canoso, arrugado, como una uva pasa, bien viejestillo. Y el señor estaba a punto de divorciarse de la señora por otra mujer más planchadita. ¿Una realidad? Entonces nunca estamos asegurados, nunca estamos seguros. Estamos en la tierra, hermano. Despierta. Yo digo siempre a los hermanos, cuando vayan a orar, hermanas, agarren su cartera. Porque estamos todavía en la tierra. Amén, hermanos. Pues muchas veces están ahí orando y ahí llega y saca el teléfono, el pisto, la carterita más pequeña donde está el pisto. Pero es porque creemos que ya estamos en el cielo. No estamos en el cielo, estamos en la tierra. Y aquí hay tentaciones. Y ahora más que nunca, para los matrimonios, para los hijos. Por lo tanto, hermanos, entendiendo esa realidad que nos rodea, porque si bien es cierto, la iglesia, nosotros hemos sido enviados a evangelizar al mundo, no podemos negar que también el mundo y su cultura nos influencian a nosotros, ¿sí o no, hermanos? Influyen sobre nosotros. Sí. El uso de la corbata, el pantalón, todo eso es cultural. Muchas cosas que practicamos son culturales. Entonces, hermanos queridos, tenemos que entender esa realidad. Por eso, dice la sierva de Dios, esa es una realidad y debemos atenderla. Hay dificultades cotidianas. ¿Tenemos o no tenemos dificultades cotidianas, hermanos? Ahora en la mañana, antes de salir para acá, me cae una llamada. Bueno, un mensaje primero, después la llamada. Y me dicen, pastor, acaba de tener un accidente fulano de tal. El hijo de un hermano, primer anciano de la iglesia de Sensunte, falleció hoy en la mañana. Mi esposa se puso a llorar. Yo me sentí compungido. Porque el chico, hace una semana y media, 2 semanas lo acabamos de ver en una vigilia. Un chico servidor, es un chico que estaba bien involucrado en la iglesia, sirviendo, ayudando. Y ahí estaba hoy en la mañana el papá, esperando que llegara medicina legal para levantar a su hijo, sin poder llegar a abrazarlo y sentirlo. Es una cosa terrible, hermanos. Y esas cosas van a pasar hasta que estemos en la tierra nueva. Necesitamos reunirnos alrededor del altar para ser fortalecidos, porque vamos a tener aflicciones. Amén, hermanos. Esa es una realidad. Dice, será únicamente obteniendo ayuda constante de Dios como podremos obtener victoria sobre nosotros ¿qué? Mismos. Necesitamos reunirnos en el culto familiar, porque solo así podremos ser fortalecidos para enfrentarnos no a los hermanos de la iglesia, no al peleonero de la iglesia, no al respondón de la iglesia, no,
para enfrentarnos a nosotros mismos. Terrible, ¿verdad, hermanos? Nuestro peor enemigo no son los hermanos. Nuestro peor enemigo soy yo. Yo soy el peor enemigo de René. Y la única manera de vencerme a mí mismo es recibiendo el poder que viene de Dios. Para negarme a mí mismo, para decirme no a mí mismo. Porque a veces, hermanos, el cachudo rabudo quiere manifestarse. Quieren salir los cuernos y la cola para picar. Pero el Espíritu Santo está allí para tomar el control, para no dejar que la naturaleza humana tome el control de nosotros. ¿Amén, hermanos? Eso es importante. ¿Es o no es importante tener el culto familiar? Claro que sí. Eso es importante. Tú que me escuchas, después de este momento, ¿verdad? En la grabación, es importante. Es de vida o muerte para ti y para mí. Aquí, ¿quién necesita tener el culto familiar, hermanos? Todos. Todos. Ahora, yo me pregunté, ¿de dónde viene esta práctica? Porque esto no es una doctrina adventista, o sea, no es una doctrina. ¿De dónde viene la práctica de hacer un culto en la mañana y un culto en la tarde? Viene de la práctica en el santuario. En las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas y toda la nación judía llegó a observarlas como momento dedicado al culto. Se acostumbraron. Cuando se destruyó el templo de Jerusalén y los llevaron fuera de Jerusalén, ¿qué hacían? Volteaban su rostro en dirección a donde se encontraba el templo y ellos continuaban adorando en la mañana y en la tarde. Entonces, la sierva de Dios, movida por el Espíritu Santo, dice lo siguiente. Miren, me encanta esta cita que está, esta parte de la cita donde dice, aquí abajo, la última parte donde está amarillo, dice, Dios, si bien Dios condena la mera ejecución de ceremonias que carezcan del espíritu de culto, Dios mira con gran satisfacción a los que le aman y se postran de mañana y de tarde. Amén. O sea, Dios mira con agrado. Dios mira con alegría. Dios mira con gozo a quienes le buscan en la mañana y en la tarde. Ahí está. No es una doctrina, no es un elemento para decidir si perteneces o no a la iglesia. No es una prueba de discipulado. Sin embargo, al saber que Dios se agrada, yo lo hago para agradar a Dios. Porque amo a Dios, porque quiero a Dios, porque deseo pasar tiempo con Dios. ¿Amén, hermanos? Hermano, Dios le ha de extrañar que a nosotros nos guste tan poquito pasar tiempo con Él. Bueno, los que me conocen saben que yo paso mucho tiempo con mi esposa. Aún ahí en la oficina, ella es la directora del Ministerio de la Mujer, de Infantil. Le digo, ya agarre sus folders. Cuando yo salgo a visitar, agarre sus folders. Hace poco estuvimos visitando a los maestros del Colegio Central de Cojute en sus casas. Fuimos a visitarlos en sus hogares. Porque, pues, a veces nadie los visita a ellos, ¿verdad? Fuimos a visitarlos a sus casas. Y ahí agarró sus carpetas y sus cosas para seguir trabajando en el carro. Mientras nos movíamos de una casa a otra, ahí iba pidiendo los datos y las cosas, pero le pido a ella que vaya conmigo porque me protege. Amén. ¿Ya? Cualquier persona que quiera salir a golpearme, ella sale al encuentro. No, pero me protege emocional, me protege, ¿cómo se llama? De cualquier situación, ¿verdad? Imagínense yo visitando a otra persona solo, yendo con una mujer en mi carro, ¿verdad? Que no es mi esposa. Mi esposa va, el lugar de ella es el lugar, ¿cómo se llama? Al lado mío, ¿no? Ahí ese asiento es de ella. Y entonces me encanta pasar tiempo con mi esposa. Y esa ha sido la razón del éxito de estos 32 años de ministerio pastoral.
que ella ha estado conmigo. Y trae gran satisfacción al alma. Entonces, yo decidí, dije, este asunto de ser presidente es un asunto de tiempito. Y yo digo, yo no voy a permitir que eso me separe, me robe tiempo para estar con mi esposa. Porque la vida es corta. Entonces, ¿cómo se llama? Si a mí me gusta, yo hago la comparación. Digo, si a mí me encanta estar con ella, me encanta más pensar en Dios. Me encanta más pensar en Dios. A veces ya me voy conduciendo y la mano se mueve, así como si estuviera endemoniada, pero no es eso, estoy conversando. O sea, llega el momento en mi conversación llega a ser tan fuerte, tan intensa, que sale la conversación en sonido en la boca. Y me dice, ¿qué? No, estoy conversando con Dios. Estoy meditando. Me encanta pasar tiempo con Dios, conociéndolo. Entonces, por eso es importante tener el culto familiar. ¿Amén, hermanos? Amén. Esa es la razón. Muy bien, no porque estés obligado, no, sino porque amas a Dios, quieres pasar tiempo con Él. Muy bien, ahora, este pensamiento no tiene autor porque pues me di a la libertad de pensar y escribirlo. Dice así: es estableciendo firmemente el hábito del estudio bíblico en la niñez que sembramos las semillas para que al crecer dediquen tiempo a la reflexión y el aprendizaje personal de las Escrituras. ¿Amén, hermanos? O sea, es pequeño como debemos agarrarlos para que formemos el hábito en ellos de acercarse a Dios, de buscar a Dios, de enamorarse de Dios, de amar a Dios. Eso es importante. Entonces, eso tenemos que lograrlo de pequeños. Cuando uno revisa, por ejemplo, para ver cómo está la iglesia con los niños, con respecto a su estudio de la Biblia en el hogar, en la familia, vemos que la iglesia en El Salvador no le está dedicando tiempo a formar en los más pequeños el hábito de buscar a Dios a través del estudio de la palabra de Dios cada día. Solo pónganse a ver cuántas cartillas de niños reciben los niños en sus hogares. ¿Cuántos padres están estudiando con sus niños? Porque dicen, mejor que cuando crezca, cuando sea joven, cuando sea adolescente, comience a darme problemas. ¿Cuándo debemos comenzar a formar en ellos el hábito? Cuando son pequeños. ¿Amén, hermanos? Cuando son pequeños. Estamos provocando un hecatombe en la obra en El Salvador como familias. Estamos, ¿cómo se llama ese refrán que levanta vientos y cosechará? ¿Qué cosa? ¿Así dice? No, siembra vientos y cosechará. ¿Qué cosa? Tempestades. Y después queremos orar para que los pastores hagan milagros. O los hermanos líderes de la iglesia. No, eso se hace todos los días, mañana y tarde. Mañana y tarde. ¿Amén, hermanos? Amén. Mañana y tarde. Los niños deben vernos a nosotros, que entendemos que lo más importante cada día es nuestra comunión con Dios. Ahora, sigamos. Muy bien. Yo llegué, como secretario ministerial, nos dieron la oportunidad de ir a un viaje histórico, denominacional, y tuve la oportunidad de estar en la casa. Mire, la hermana White se mudó más de 30 veces. Yo le digo a los pastores, no se asusten. La hermana White se mudó más de 30 veces. Pero esta es la casa donde fue la única vez donde todos como familia estuvieron juntos. Imagínese usted. Fue la única vez en donde como familia estuvieron juntos. Porque ella siempre dejaba a los hijos con la hermana fulana, con el hermano fulano, ¿verdad? Dejaba a los hijos, ¿cómo se llama? Con alguien que los cuidara mientras ella estaba viajando. Grande sacrificio hizo.
Milagro que esos dos muchachos, sí, exacto, que terminaran en la iglesia. Una cosa milagrosa. Pero bueno, ahí ellos estuvieron juntos y cuando entramos, yo tomé la foto. Esta es la parte trasera de la casa. Aquí está como la cocina. Y entonces yo me pregunté por qué nos metían por ahí. Nos metieron por ahí, nos metieron por la cocina, porque había un letrero que decía que hacer un buen pan, más o menos en español, es también parte de ser religioso. O sea, son las actividades cotidianas lo que te muestran como una persona verdaderamente espiritual. O sea, lo que come, lo que bebe, lo que viste, lo que hace, lo que dice, cómo hace el negocio. Eso es lo que dice que eres un cristiano verdadero. Por eso nos metieron por la cocina. Entonces me llamó la atención, nos metieron por la cocina y después de entrar por la cocina nos llevaron a la sala. En la sala, ahí estaban los sillones, las sillas, y entonces dijimos, todos llegamos allí, todos los que éramos 70 los que andábamos en el grupo, y entonces rodeamos toda esa área, lo llenamos, era la sala. No pude tomar una foto limpia, ¿verdad? Estaba mucha gente ahí dentro, y entonces todo el mundo, yo tuve que levantar el teléfono para tomar una foto hacia abajo, porque ese es el lugar donde ellos tuvieron la oportunidad como familia de reunirse en la mañana y en la tarde haciendo el culto matutino vespertino. La hermana White, cuando aconseja que se haga, es porque ella lo hacía. ¿Amén? Ella lo hacía, daba ejemplo. Y nos contaban que era un culto corto. Y los niños se gozaban, se disfrutaban. No habían regaños, no habían toma de atención allí. Los niños, dice que se alegraban de reunirse en la mañana y en la tarde con ellos, con los papás. A veces creemos que la hermana White era una persona ogra. Cuando usted lee su biografía, lee libros que hablen de ella, se da cuenta que ella tenía buen humor. Atendía a la gente que lo rodeaba, sus vecinos los ayudaba. Era una persona misericordiosa. Hubo una empleada que le renunciaba cada rato y siempre daba oportunidad para que regresara. Hubo una que le robó y todavía la perdonó y la dejó trabajando con ella. Una cosa impresionante. Entonces, claro, la vemos en foto, blanco y negro. Siempre, ¿cómo se llama? Claro, porque le decían, no ría, porque en ese tiempo no era como ahora que la cámara eran rápidas. Tú tenías que sentarte y esperar unos minutos para que la cámara pues tomara la impresión de la imagen. Entonces tenían que sentarse bien quietecitos. No podíamos, si se movía un poquito, ya se movía la imagen. Entonces por eso aparece así siempre seria. Pero no era una persona así, era una persona de buen carácter. ¿Amén, hermanos? Y en Primera de Juan lo dice en griego, dice que cuando nosotros estamos en comunión con Dios, vamos a tener una inclinación a tener un carácter alegre, gozoso. Y lo hemos interpretado al revés, que la gente que se ríe y se goza es superficial. La gente que está siempre amargada le falta a Cristo, porque en el libro de Hebreos dice que Jesús fue ungido con óleos de gozo y alegría. Amén. No había nadie más gozoso y alegre en la tierra que Jesús. A mí me encanta estar con personas que son alegres, ¿verdad? Me encanta que se les ocurren unas cosas y estoy con ellos. Luego la cocina estaba cerca de la sala y ahí participaban de sus sencillos alimentos en familia. Ahora, ¿cuáles son algunos de los beneficios de realizar el culto familiar? Vamos a adentrarnos al tema. ¿Cuáles son algunos beneficios? Porque lo que yo les acabo de decir es la introducción. ¿De dónde surge? ¿Por qué debemos practicarlo? ¿Ok? ¿De dónde surgió? ¿Y por qué lo debemos practicar? Vamos a ver los beneficios. Número uno. A ver, leamos todos. Número 1. Fomenta una mayor, ¿qué? Unidad. ¿A dónde? En la familia. ¿Y mejora qué cosa? La comunicación. Miren, hermanos queridos, necesitamos estar unidos en la familia. Necesitamos lograr que los hijos estén unidos con los padres y los esposos también estén unidos en propósito. ¿Cómo se logra eso, hermano? Se logra conversando, pasando tiempo juntos. Hoy se hace más difícil. Antes la hora de la comida era un momento para reunirnos. Hoy la comida ya no logra eso. Porque están, ¿qué cosa? Aparte de la comida, ¿qué más está? El teléfono. Necesitamos un tiempo en donde podamos realmente conversar.
¿verdad? Hablar con nuestros hijos y entre nosotros. Así que fortalece los lazos familiares, ayuda, fortalece esos lazos de amor, de cariño, de bondad. Sobre todo si el papá y la mamá no son tan regañones, ¿verdad? Si no están constantemente, porque eso cansa a los niños. Cansa a los grandes, imagínense, a los niños también los cansa. Estar oyendo que usted regaña. Oiga, hermano, eso cansa cualquier oído. Que hasta las piedras le hace hoyo. Una gotita, ¿verdad? Que esté constantemente. Muchos padres empujan a los hijos a hacer exactamente lo que no quieren que hagan porque le están repitiendo lo negativo. Entonces tenemos que ser positivos a la hora de realizar el culto familiar. Número 2, segunda bendición que recibimos. Además, se ha encontrado que las familias que participan del estudio de la Biblia tienden a mostrar niveles más altos ¿de qué? De bienestar ¿qué? Psicológico. De bienestar psicológico y ¿qué más? Y satisfacción. Hermanos, me tengo acá 3 estudios, 3 documentos que hablan sobre este asunto. Y miren, comparto con ustedes este estudio realizado entre 40,000 personas entre 8 años y 80 años. Es un estudio realizado entre 40,000 personas, personas entre edades de 8 años y 80 años. ¿Qué arrojó el estudio? ¿Qué arrojó el estudio? Bueno, los que estudian una vez a la semana la Biblia, no les pasó nada, no causó ningún efecto. Los que estudiaron 2 veces a la semana, tampoco. Los que estudiaron 3 veces a la semana, tampoco. Ahora, los que estudiaron 4 veces a la semana en adelante, causó cambios de comportamiento en la persona el estudio de la Biblia. Son datos científicos. Miren, 40,000 personas, el estudio. 4 veces por semana. Esto es importante. Por eso, hermanos, la cartilla, ¿cuántas lecciones vienen? 7. Un día para cada día. Una lección para cada día. Entonces, si la estudias una vez, no sirve. 2 veces, no sirve. 3 veces, no sirve. 4 en adelante ya comienza a producir algo. Ahora, ¿qué más? Esto yo sé que lo han visto por ahí. Cuando llega el 4.º día, los efectos aumentan de manera asombrosa. Se sienten, ¿cómo se llama? El 30%, por ejemplo, el 32% disminuyen los problemas. La amargura, 40%. El alcoholismo, 57% disminuye. Perdonen que lo voy a poner aquí. Y número 5, por ejemplo, 68%, estudiando 4 veces para arriba la Biblia, 68% el sexo fuera del matrimonio se cae. O sea, tienen menos ganas de caer en ese pecado. Número 6, sentirse estancado espiritualmente disminuye un 60%. La visualización de pornografía, un 61% cae. Compartir tu fe con otros aumenta un 200%. O sea, cuando los hermanos estudian y los pastores estudian 4 veces por lo menos a la semana la cartilla, la Biblia, el espíritu de profecía incrementa en ellos eso, el deseo de compartir su fe 200 veces. ¡Wow! Eso es poderoso, ¿no creen ustedes, hermanos? Eso es muy poderoso. No es la vigilia, no son la vigilia, no son los cultos en la mañana lo que va a producir eso. Eso se produce en la casa. En la casa, acéptalo, en la casa, no en la iglesia, no en la escuela, en la casa. ¿Amén, hermanos? ¿Amén, hermanos? En la casa, no hay otro lugar. Discipular a otros aumenta un 230%. Entonces, hermanos, la realidad es que con una falta de compromiso de estudiar la Biblia de manera constante, provoca que la iglesia pierda y nuestros hijos pierdan identidad, fortaleza, firmeza. Hay apatía constantemente entre los jóvenes porque no estamos estudiando la Biblia. Así que, hermanos queridos, este efecto es muy poderoso en la familia cuando estudiamos la palabra de Dios de manera diaria. Fortalece los lazos sentimentales del papá, de la mamá y también de los hijos. Miren qué encantadora esa imagen, ¿no? Ahora, los niños que crecen en un entorno donde se prioriza el estudio bíblico diario, desarrollan una mayor capacidad ¿para qué? Para razonar. Estudiando sobre esto, bueno, preparé una vez un tema que tenía que hablar sobre los premios Nobel del mundo, ¿no?
y me comencé a meter a ver cuál es el país que tiene más miembros del país, más conciudadanos, premios Nobel. ¿De dónde creen que ustedes son el país? ¿Cuál es el país donde se tienen más premios Nobel dentro de ese país? ¿Cuál es? Israel. ¿Por qué creen ustedes que eso pasa? Eso es cuando comienzan a crecer esos niños, hermanos, les meten Biblia todos los días y comienzan a memorizar las escrituras. Eso fortalece la mente, la razón en los niños. Número 4. Bueno, eso no sé si lo vi. El número 4. Son poquitos, ya vamos a terminar. Número 4. Ya perciben un impacto positivo en las vidas y roles de liderazgo. Efectos duraderos y positivos en el comportamiento y la formación de valores. En otras palabras, los niños llegan a tener fuertes valores en el hogar, a practicar los valores en el hogar. Número 5, sentirse más motivados a vivir su fe y a compartirla con otros. Número 6, en este estudio de Life Research dice, la lectura frecuente de la Biblia está asociada con una mayor reflexión sobre las verdades bíblicas y una mayor conexión con Dios. Tiende a vivir su fe de manera más activa. En este estudio eso fue lo que se arrojó. Y también en esta investigación de Life Research indican que la lectura frecuente de la Biblia está asociada a una mayor reflexión sobre las verdades bíblicas y conexión con Dios. Vamos a seguir. Este estudio de los bautistas sugieren que fomenta la reflexión sobre las verdades bíblicas y una mayor sensación de conexión espiritual. Así que todo esto, hermanos, nos hace ver que el culto matutino y vespertino colaboran para el fortalecimiento de nuestra relación espiritual con Dios. Fortalece nuestras convicciones y nuestro deseo de compartir el evangelio con otros. Número 6, fortalece las relaciones familiares, mejora la comunicación y apoya el crecimiento espiritual de cada uno de sus miembros. Así que eso es bien importante. Número 7, ¿qué más provoca esto de estudiar juntos? Hay un cambio en el cerebro. Se mostró, hermanos, que hay un cambio profundo en el cerebro. O sea, cuando estás estudiando la Biblia y orando, metieron la cabeza de la persona, ¿verdad? O sea, no le arrancaron la cabeza, metieron a la persona toda, pero la cabeza estaba dentro de un aparato, ¿verdad? Y mientras estaba leyendo la persona la Biblia, se encendía el cerebro por todos lados con foquitos. Sobre todo la parte frontal y prefrontal, que son las que nos ayuda, esta frontal, a razonar, a tomar decisiones. Porque, hermano, el mensaje de Dios va dirigido ¿a dónde? ¿A las emociones o a la razón? Primero, a la razón primero. Cuando entra la razón y la persona entiende, entonces afecta las emociones y la persona siente euforia, siente alegría. Hay dopamina. O sea, es una cosa impresionante. Yo vi el estudio y digo, wow, cuántas cosas ocurre en el cerebro de manera física. No estamos hablando de sentimentalismo, estamos hablando de ciencia. La ciencia dice que cuando oramos y estudiamos la Biblia, el cerebro, la corteza cerebral, físicamente se ve afectada positivamente. Aleluya, ¿verdad, hermanos? Wow, qué poderoso. Por eso los judíos, la mayoría de judíos son premios Nobel. Porque desde pequeños comienzan a estudiar la Biblia. Ahora, cuando continuamos, por ejemplo, con este asunto, el séptimo efecto es en la salud mental. Se reduce el estrés. Hubo un estudio de 400 jóvenes estudiantes de universidad. Le ponen a unos a estudiar la Biblia, a otros a leer una revista, y entonces cuando entraron a hablar con los profesores les caían con preguntas difíciles a los alumnos. Les dijeron que iban por nota, ¿verdad? Y entonces los que leían revistas y otros libros dijeron que sintieron estrés. Los que leyeron la Biblia, algún pasaje de la Biblia, y reflexionaron en ella, descubrieron que ante las preguntas apabullantes de sus maestros, ellos enfrentaron con más calma y seguridad las preguntas de sus profesores. Quiere decir que cuando hemos estudiado la Biblia y enfrentamos una crisis, reaccionamos de manera más calmada.
Muy bien, número 8. Ya estoy por terminar, son poquitos. He puesto poco, ¿verdad? Ahí está, miren. Ese es el aumento del plegamiento. No solamente afecta el cerebro de manera prefrontal y frontal, sino que también los pliegues del cerebro, de la corteza cerebral. Entonces, la persona que estudia la Biblia llega a tener más ideas que las personas que no. Así que, hermano, cuando tú veas que tu hijo, tu hija, tu nieto no pueden concentrarse en sus clases, en la universidad, en la escuela, ¿a dónde hay que mandarlo? A estudiar la Biblia. Diariamente. Hay que estudiar la Biblia porque eso va a fortalecer la concentración. Fortalecerá la mente. Nada, hermano, que complejo. ¿Ves? Bueno, hay que tomarlo, pero nada que complejo. Esa no es la solución. La solución está en hacer el culto en la mañana y en la tarde. Amén, hermanos. Estudiar la Biblia todos los días con ellos. Esa es la solución. Ahí está. Va a colaborar. Claro, no debemos decir que esta es la única medicina, pero es bastante poderoso. La mejora del bienestar mental y la reducción de los sentimientos negativos, porque la palabra de Dios dice, en esto pensar. ¿En qué debemos pensar? En todo lo bueno. O sea, los cristianos deberíamos ser personas optimistas, alegres, positivos. Porque la Biblia nos manda eso. ¿Amén, hermanos? Yo a veces estoy en juntas o reuniones, aparecen ancianos negativos, con cosas que se pueden hacer. Porque, hermanos, con Cristo todo es posible. Yo no creo que nada sea imposible. Todo es posible. Yo tenía, hermano, yo no tenía plata, las primeras computadoras bien caras. Yo dije, algún día me van a regalar la primera computadora. Así que yo dije a mi esposa, no la voy a comprar porque me la van a regalar. Y mandé a hacer un mueble de cedro y le mandé a poner el lugar donde iba a estar la computadora. Y hermano, aunque no me lo crea, me regalaron la primera computadora. Era cara. En ese tiempo era bastante caro. Una computadora. Estamos hablando de que, sí, por ahí por los 90 y algo, 92, 93, por ahí. Nosotros como pareja digo, quisiéramos una casa. ¿Cómo? Si no tenemos pisto, los bancos no nos prestan. En ese tiempo los pastores no nos prestaban dinero. ¿Cómo vamos a hacer? Y el vecino de nosotros era banquero. O sea, un banquero. Y la casa la ponen en venta, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ganarle a un banquero? Mi esposa dijo, vamos a luchar. Y conseguimos el dinero, hermano. Yo no sé cómo hizo Dios, pero convenció mentes y corazones. Todo bien hecho, ¿verdad? Nada fue así oscuro. Y miren, y Dios nos regaló la casa. Amén, hermanos. Ya está pagada, ya está pagada. Gracias a Dios. Amén. Cosas que parecen imposibles, Dios las hace posibles. Amén. Porque nosotros, dice la Biblia, la hermana White, en mente, carácter y personalidad, atraemos lo que pensamos. Amén. Eso no es magia, es realidad. Amén, hermanos. Amén. ¿Sí? Entonces Dios quiere ayudarte a hacer todo posible, pero si tú no estudias la Biblia, hermano, ay, basta que Dios no hace nada, y que, pobre de mí, y que yo estoy aquí, pobre, Dios me ha traído para estar siempre en la... No, Dios quiere bendecirnos, pero quienes huyen de la bendición somos nosotros. Ahora, hermanos queridos, termino. La identidad. No hay cosa más poderosa para formar la identidad de la familia que estudiar la Biblia todos los días. No hay cosa que pueda afectar más que la Biblia. Miren, hermanos, yo hice una reflexión sobre esto. ¿Qué elementos básicos con los cuales se contribuye a la identidad? ¿Cuáles son los elementos? Valores. Los valores forman identidad. Las creencias forman identidad. Las tradiciones forman identidad. ¿Sí o no, hermanos? Eso es lo que forma identidad. Lo que creemos, cuáles son nuestros valores que nos enseñaron en casa y las tradiciones, las cosas que repetimos. Esas son las cosas que forman valores en nosotros. Identidad. Ahora, fuentes que construyen identidad. Número 1, la familia.
Número 2, vamos a ver, la institución educativa. Número 3, la sociedad. Número 4, la iglesia. Estos son las fuentes que contribuyen a construir identidad. Ahora, ¿dónde es que radica el secreto fundamental para construir identidad en nuestros descendientes, en nuestros hijos, nietos? ¿Dónde es que tiene más poder, más influencia? Es en la casa. En la casa. Los maestros ayudan. Los pastores y líderes ayudan. La iglesia ayuda. La sociedad no confía mucho en ella, pero la familia es la más poderosa formadora de identidad. Hermanos, es una cosa impresionante. Cuando usted ve, por ejemplo, la historia de Israel. La historia de Israel es interesantísima. Usted ve Jueces, capítulo 2, versículo número 10. Bueno, en el 2:8 por ahí, en el 2:8, dice la Biblia que mueren Josué y los últimos ancianos, viejitos, que habían acompañado, que habían salido en todo este trayecto de ver la mano de Dios. Pero en el último versículo, en el 10, dice que, en ese párrafo, dice que nacen niños que no llegaron a conocer nada de lo que Dios había hecho en el pasado. Y luego en el siguiente versículo dice que comenzaron a servir a los Baales. Quiere decir que los ancianos, los adultos que tenían identidad, se mantuvieron fieles a Dios porque recordaron lo que Dios había hecho por ellos, la liberación, los milagros, se acordaban de esas cosas. Pero la nueva generación, pasó algo entre la antigua y nueva generación. Parece que la antigua generación no sembró en la nueva generación la información sobre los milagros y poderosos portentos del Dios Todopoderoso. Y entonces aparece la época de los jueces, caídas y levantamientos del pueblo, hay desobediencia, cada quien hace lo que quiere. Y en el Salmo número 70, y aquí algo interesante, porque lo he dejado al final, pero el libro de Deuteronomio fue, fueron discursos de Moisés que estaba viendo hacia el futuro. Dice, Moisés queriendo prevenir problemas en el futuro, dice a los padres y a los líderes, dedíquenle tiempo a los niños. Enséñenle a los niños qué hizo Dios. Porque el libro de Deuteronomio está escrito para niños, para jóvenes. Exactamente, es una repetición. Está escrito para ellos. Ese libro era el que debía usar principalmente los padres para recordarle a sus hijos lo que Dios había hecho. Pero ellos no lo hicieron. O sea, Moisés está viendo el futuro para que no ocurra. Pero vemos ahora en el libro de Jueces que eso que él temía ocurrió. Entonces, en el libro de Joel 1, versículo número 3, dice la Biblia allí que Dios manda al profeta y a las familias diciéndole, estas cosas tienen que saberlo vuestros hijos. En el Salmo 78, 1 al 8, el escritor del Salmo ya no está viendo hacia el futuro como Moisés, está viendo al pasado y dice, para que no nos vuelva a ocurrir lo que le ocurrió a la nación en tiempo de los jueces, es importante e imperante que la antigua generación siembre en la nueva generación los recuerdos de un Dios misericordioso, de un Dios poderoso, de un Dios presente entre su pueblo. Y allí es donde aparece Deuteronomio capítulo número 6, donde Dios le dice a Moisés, dile a los padres que, ¿cómo dice? Literalmente, estas cosas las repetirás a tus hijos. Le hablarás de ellas cuando te levantes, cuando te acuestes. Para que no ocurra eso. Hermanos, estamos perdiendo identidad porque en la casa no se está formando esa identidad. Estamos dejando que la iglesia, estamos dejando que la sociedad, estamos dejando que la escuela forme identidad.
Tenemos que reflexionar. Todavía hay tiempo. Porque muchos de nuestros hijos están en casa. Gracias a Dios que esta nueva generación, bien grandotes, se quedan en casa. ¿Ven, hermanos? Sí, ahí están. Algo se puede hacer. Todavía no está perdida esa generación. Pero tenemos que regresar con urgencia, entendiendo el tiempo que nos encontramos. Podemos echar a perder toda la iglesia en El Salvador si nosotros no nos paramos como padres, como abuelos, y ayudamos a las nuevas generaciones a acordarse de Dios y sus portentos. ¿Amén? Tenemos que ayudar. Hermanos queridos, miren esta foto, que con esto casi termino. Miren, aquí hay 3 generaciones de científicos. Allá está el nombre de quiénes son. Son la familia Bohr. Esta familia, la familia Bohr, son eminencia. Estamos hablando del estudio de las moléculas, de las partículas. No es cualquier cosa. Grandes matemáticos, teóricos, físicos. Y mírenlo ustedes. El papá de él y el hijo de él. Y los 3 premios Nobel. Amén, hermano. ¿Dónde está el secreto? Los padres adventistas del séptimo día deben comprender más plenamente sus responsabilidades como edificadores del carácter. Dios les ofrece el privilegio de fortalecer su causa por la consagración y las labores de sus hijos. Desea ver reunidos en los hogares de nuestro pueblo una gran compañía de jóvenes que a causa de la influencia piadosa de sus padres les hayan entregado su corazón y salgan a prestar el más alto servicio de sus vidas, dirigidos y educados por la piadosa instrucción del hogar, la influencia del culto matutino y vespertino, y están así preparados para rendirse un servicio aceptable como hijos e hijos de Dios leales. En otras palabras, es en el hogar donde sembraremos la semilla en los hijos para que le sirvan a Dios. Para que sean personas leales, correctas al Señor. Y aquí un ejemplo negativo. Quiero que quede ese ejemplo negativo en el sabor de ustedes. Cuando no esté la mamá, puede hacer el papá, puede hacerlo la mamá. Y termino, vamos a ver, con esta última cita que creo que está bien poderosa. ¿Me la puede poner, hermano Nafri, por favor? Esa última cita. Dice, esta es la historia de un papá que solo le importaba el pisto. La hermana White le dedica todo un capítulo, solo a un hombre. Yo comencé a subir. Desde esta cita comencé a subir. ¡Wow, qué largo! ¿Cuántas cosas le dice la hermana White a este hombre? Le dice un montón de cosas. Y le dice, usted, por buscar dinero y comodidad material, está provocando la destrucción de su familia. Mire lo que dice, su fe y simple confianza en Dios empezaron a desvanecerse. Aquí le dice cuándo comenzó el problema. A desvanecerse tan pronto como los recursos empezaron a ¿qué? A fluir hacia usted. No se apartó usted de Dios enseguida. Su apostasía fue gradual. Ahora, ¿cuál fue el primer paso? Dice, renunció al culto matutino y vespertino porque no era siempre conveniente. Ahí empezó el problema. Entonces preguntémonos, ¿por qué estamos así? Con arrepentimiento y dolor debemos pedirle perdón a Dios y a nuestra familia. Y regresar a casa hoy con el profundo anhelo, deseo urgente de volver a levantar el altar de Jehová en casa. La sociedad, la iglesia, el mundo y tu familia lo necesitan. Dios les bendiga, hermanos.